El siguiente es un clip de Faltos de Cordura, un podcast pensado para charlas frikis con diferentes colaboradores. Si quieres escuchar los programas completos, más música y acotaciones que no serán subidas a YouTube, puedes descargarlo en iVoox mediante el primer enlace de la descripción. Bueno, y aquí estamos para empezar esta nueva sección hablando un poco de los orígenes de Spider-Man. Y es un personaje que se remonta hace muchísimo tiempo. Y para hablar del origen de este personaje tenemos a, dos, invitados ya habituales y que ya hay cierta confianza con ellos. Así que el primero, Mega Spidey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Galilion, ¿qué tal? Muy bien. De nuevo, como siempre, gracias por invitarme. Y sí, otra vez vamos a hablar de el favorito trepamuros que anda en spandex, siempre colgado en paredes y en techos y tejados, amigable para todos, y que pues tiene varias revisiones que nos vamos a tomar la molestia de analizar. Como siempre, un gusto estar aquí. Yo soy su vecino amigable de Mega Spidey. Y venga pues, a darle. Candence, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Pues nada, como ha dicho Mega y como ha dicho Galilón, gracias por invitarme, Galilón. Tengo que hacer más directos en Twitch, porque sí, hago directos en Twitch. Y bueno, yo soy Candience o Candience Man o Kondo o como me queréis llamar, porque tengo 1000 nombres. Vamos a hablar un poquito de Spider-Man. Estos tíos saben mucho de cómics y yo... Pues de cómics no tengo ni idea, la verdad. Bueno, un poquito, muy poquito. Pero no soy lector. Y nada, yo me voy a ceñir más a las películas y bueno. Voy a ser el espectador promedio, por así decirlo. Pues sí, Candice viene representando al vulgo. ¿Sabes? Sí. La visión neutra. La visión neutra. Así que nada, deciros un poco eso. Vamos a hablar en concreto, el de Amazing Fantasy XV, antes de empezar a hablar de las películas. Y, para empezar, seguramente muchísimos os sepáis ya esta historia. Y quien no se la sepa, pues la aprenderá hoy con nosotros. The Amazing Fantasy XV. Para empezar, no sé, Mega, si te suena la colección de Amazing Fantasy XV. Bueno, de Amazing Fantasy, si te suena la colección. Sí, de hecho sí. Es uno de estos tantos experimentos de Marvel que hace un tiempito, cuando estaban innovando con otras ideas de conceptos de superhéroes, habían empezado a desarrollar con el nombre de Amazing Adult Fantasy, por allá de 1900 y dale, que tenían diferentes historias casi mayormente autoconclusivas, ¿no? Sobre superhéroes o aberraciones y criaturas, no precisamente sobre figuras heroicas. Eran ideas retorcidas, mayormente redactadas por escritores y dibujantes en Marvel, ¿no? Marvel Comics. Literal. Y bueno, pues sabemos que Stan Lee, que pues nuestro querido llamado Stan Lee, sí, The Man, Stan Lee, The Man. The Man y Amén. The Man y Amén. Sí. Pues había estado escribiendo varias historias y están inventando varios personajes superheroicos, como era Hulk, como eran los Cuatro Fantásticos o Iron Man. Y bueno, a la altura de 1962 quería inventar, o tenía la idea de inventar un nuevo personaje, pero que fuese un personaje joven. Y era un personaje que además siempre se le planteaba, o siempre él ha dicho, que es un personaje muy dramático. Se lo imaginaba muy dramático, pegado a las paredes. Él cuenta que se imaginaba una especie de insecto, pero que Flyman no le gustaba como nombre, así que cogió un nombre como Spider-Man, que es mucho más dramático y tal. Exacto, sí. ¿Tú te conoces la historia, Mega, de todo eso? ¿De cómo inventó y tal? Sí, la he escuchado un poquito, aunque se me ha olvidado con el tiempo, ¿no? Pero venga, cuéntala, ¿por qué no? Pues básicamente estamos ahí, a principios de los 60, en el 62, y teníamos ya bastantes superhéroes, como Batman, Superman, los Cuatro Fantásticos, pero la mayoría de los superhéroes eran adultos, porque pues el prototipo de aventurero o de persona que tiene aventuras es un adulto. ¿Qué pasa? Que
los chavales que leían los cómics, los críos de 12, 13, 14, 15 años, que leían los cómics, les gustaban, pero querían verse reflejados y se veían reflejados en personajes ayudantes, en sidekicks, como por ejemplo Robin, que es el más famoso. Y claro, viene Stan Lee aquí a decir, bueno, si personajes como Robin triunfan tanto porque se ven los lectores identificados, vamos a tirar por hacer un personaje que es completamente eso, que es un adolescente puro y duro. De hecho, Stan Lee, era un buen creador de historias, pero lo que sí era un genio era en el marketing. Por tanto, pues siempre ha sabido vender muy bien Marvel. Por tanto, pues digamos que empezó con esa idea. Y a partir de eso, pues muchísimos editores, creo que era Marty Goodman, su cuñado, le dice que no. Que un superhéroe adolescente no vendería nada, no sería nada popular y que se vaya olvidando de esas chambas. ¿Qué pasa? Que Stanley dice, bueno, pues nada, macho, pues guardamos la historia y nos ponemos a hacer otro tipo de historias. ¿Qué pasa? Que el número 15 de Amazing Adult Fantasy, que pasa a llamarse Amazing Fantasy, era el último de la colección. Era una colección antológica en la que cada número presentaba una nueva historia. Por tanto, pues dice Stan Lee, mira, pues tengo ahora una oportunidad de enseñar este personaje, porque es una colección que se va a cerrar, que no va a existir más, va a ser una historia, una y final. Va a ser como mi microhistoria. Bueno, en ese punto pues nos encontramos ya a la altura del 62, y en agosto, el 10 de agosto del 62, se estrena, o mejor dicho, sale a los periódicos, sale a los kioscos, incluso a las tiendas de cómics. No sé si habría tiendas de cómics en los 60, pero pues eso, sale a la venta el Amazing Fantasy número 15, guionizado por Stan Lee y dibujado por un hombre que es Steve Ditko. Mega, ¿tú sabes un poco cómo pasaron de el genio que es Jack Kirby a Steve Ditko? Bueno, pues con esta idea que sí, Stan Lee había propuesto querer hacer un superhéroe basado en esta cosa de arañas y que tuviera todo este rollo en plan como un superhumano con cualidades de araña. Él trató de vendérsela a alguien como Jack Kirby, que también ya había trabajado con él anteriormente, y trató de darle un boceto y una idea de que tuviera acorde con la idea que él presentó en el personaje. La cosa que no sé si en pantalla vas a mostrar el dibujo o no del diseño que hizo Kirby, no se veía bastante prometedor o atractivo. Es que podéis buscarlo en internet. Spider-Man, Jack Kirby. Sí, esta ilustración que tiene el personaje, que más o menos lo que recuerdo en mi cabeza es este color como que rojizo raro, este antifaz que no le cubría completamente la cara, y esta pistola para lanzar las telarañas. Era una idea que, ok, digamos que para la época del 60 no era descabellado, pero no tenía un pegue realmente bueno para atraer a alguien que viera la carátula con el personaje y que quisiera leerlo, o al menos yo no me produce eso cuando veo la imagen del personaje. Totalmente. Han habido personas, no me acuerdo exactamente cómo fue la declaración, pero habían personas que le decían a Stan Lee que incluso una idea de un superhéroe basado en arañas era una mala idea, ya que habían aracnofobias, personas aracnofóbicas, o que no les gustaban simplemente las arañas, y que eso iba a ser una idea que no iba a pegar. Así que él vino. No sé cómo llegó exactamente Steve Ditko a la idea, pero él le platicó un poco del concepto y terminó haciendo el boceto del diseño que a Stan Lee le gustó. Exacto. Bueno, de hecho, Candy, si quieres puedes poner en el buscador en Google Spider-Man Jack Kirby como el muñequito, y tío, vas a ver que es absolutamente diferente. Es un rollo Capitán América con pistola. Es una cosa muy estrafalaria. muy estrafalaria. Mallas por fuera también, o sea, no, nada que ver con el que tú originalmente conoces como Spider-Man. Ese sí es el Man Spider, básicamente. Este podría ser el Spider-Man de la Tierra 0, ¿no? Supongo. De la Tierra -2. Porque es muy feo. Joder. Sí. En verdad, ¿eh? No sé, o sea, todos mis respetos a Jack Kirby, pero hostia. Se ha columpiado, no sé. Muy feo, tío.
El caso es que no transmitía lo que quería transmitir Stan Lee, que era un personaje como mucho más pegado a las paredes, pues eso, mucho más extraño, mucho más en poses imposibles. ¿Qué pasa? Hace unos años antes, pues habían estado sacando muchos cómics de monstruos y uno de los encargados de diseñar monstruos fue Steve Ditko. Y por tanto, pues encargaron a Steve Ditko, que tenía un tono un poco diferente. De hecho, vais a flipar con esto, pero en los años 60 el dibujo de Steve Ditko se consideraba indie. O sea, era un cómic indie, esto, ¿sabes? Okay. O sea, si Jack Kirby era lo mainstream, Steve Ditko era super indie, super independiente, super underground. Bueno, no sé cómo, la verdad, el genio de Steve Ditko sacó ese traje y fuera de cómics, fuera de videojuegos, en plan en general, creo que es el mejor traje que se le ha inventado a Spider-Man. O sea, creo que es el primer traje, o sea, el primer superhéroe que su primer traje es el traje perfecto, el definitivo. O sea, no lo puedes mejorar metiéndole nada. Así que, pues no sé qué dices. No, el de Steve Ditko. ¿Te imaginas? El de Ditko. Ya. De hecho, va a hacer el... Sí, es que digo que estoy hablando de Kirby, ¿sabes? Y no, el de Ditko. Y me parece una cosa bestial, o sea... Bestial, asombrosa. Bueno, pues vamos a contar un poquito la historia así por encima de este personaje, de Peter Parker, y de cómo es un chaval en los 60. Y ya pues vamos a pasar un poco a hablar de las pelis. A ver, sabemos que Peter Parker, otra vez la aliteración esa que le gusta a Stan Lee de nombre con P, apellido con P, tal... Es un joven desdichado, es un empollón. No sé si en Latinoamérica tienen una palabra para una persona muy estudiosa y repelente, algo así. Bueno, quizás Godines o algo así, pero entendemos la idea. Nerd, pues. Un nerd total. Exacto. Eso es. Pues le pica una araña radiactiva y desarrolla poderes. Y esos poderes los usa para ganar dinero mientras vive con sus tíos. Hasta aquí todo bien, todo normal. No sé si queréis comentar algo de esto. La verdad es que es muy sencillo. Y además, si buscáis fotos mientras escucháis el podcast de Steve Ditko, veréis que Peter Parker es clavado a Steve Ditko. Así que, bueno. Total. Es igualito. Los lentes, el peinado, quizás hasta los rasgos faciales. O sea, se ve que hay un claro, bueno, Ditko quizás se refleja un poquito en el personaje. Muchísimo. No es listo el tío este. De hecho, Ditko, a medida que iba avanzando la serie de Spider-Man, la de The Amazing Spider-Man, le daban más poder argumental y más iba cambiando a Peter. Y de hecho, en los últimos números de Steve Ditko, Peter es un amargado. O sea, es un tío que casi no hace chistes, súper no oscuro, sino como cansado de la vida, ¿sabes? Deprimido. Porque es que se decía eso, que Steve Ditko era así, era de ese palo, ¿sabes? Era en plan rollo, putos hippies. Hay un momento en el que Peter está en la universidad y pasa por el campus y ahí, pues eso, son los años 60, así que hay un grupo de chavales, pues eso, sentados en el césped, hablando, lo que sea. Y Peter piensa... malditos vagos, deberían ponerse a trabajar, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea que bueno, al final Steve Ditko... A ver, si nos vamos a los 60, yo creo que en más de una ocasión nos vas a encontrar con diálogos que dicen, me cago en la hostia, Peter, tranquilo, ¿sabes? Sí. Pero no es más, los 60. Sí, el personaje estaba todavía cambiando y tal, o sea... Pero bueno, el caso es que ya vemos aquí, pues eso, que tenemos bastantes cosillas como el tema del miedo a la radiación. Estamos en los años 60, en la Guerra Fría de Estados Unidos contra Rusia. Había mucho miedo a las bombas nucleares, a la energía atómica y todo eso. Y por tanto, pues es entendible que se use ese tipo de energía para convertir a la araña en algo, pues eso, mágico y tal. El caso es que aquí vemos, y además me hace mucha gracia, no sé si vosotros lo estaréis viendo, el cómic que os he pasado por el chat, pero es que en una página, ¿qué coño en una página? En 2 viñetas ya resuelve lo de la telaraña. Es en plan rollo, y me haré una telaraña para que así me pueda pegar a los sitios y tal.
O sea que Ujú. es bastante rocambolesco, ¿eh? Y hoy en día, ¿cómo es posible que Peter Parker se haga la telaraña si Tony Stark no puede? ¿Sabes? Pues eran dos viñetas, Ajá. dos viñetas. Stanley, toma, una página. ¿Cómo la ha hecho? Pues la ha hecho, ya está. Muy bueno. Una araña lo hizo, más nada. Mm. De hecho, nos cuenta Stan Lee, y esto lo escuché creo que en una entrevista o en algún making of de algo tal, que dijo, en el making of de Spider-Man del 2002, que dijo, vaya, si se me hubiese ocurrido que Peter pudiese echar las telarañas orgánicamente, lo habría hecho así, en lugar de con máquina. Y es como, ya, claro, claro que sí. Porque se me hace mucho más complicado imaginarte el tema de los lanzarredes que imaginarte redes orgánicas. Se me hace mucho más complicado. Total. Más rebuscado. Pero bueno, parte del concepto. Sí. A saber también cómo pensaba Stan, porque bueno, ha tenido ideas muy de, en plan, hostia, no va a funcionar. O sea, Spider-Man, como vosotros habéis dicho antes, es una idea un poco loca, porque es una puta araña y una araña normalmente crea asquito. Dices, uff, una araña en mi casa, muere monstruo, ¿no? Entonces, es un tío que Exacto. piensa muy diferente. O sea, ya están desde siempre, ¿no? Ha sido un tío que ha pensado de manera muy diferente. Y se nota un montón. Por ejemplo, lo de las lanzatelarañas, cualquiera se habría rayado. En el sentido de... habría estado dándole vueltas al concepto de, ay, ¿cómo le va? ¿Pero cómo voy a explicar esto? O es que va a quedar... Stan Lee, pum, lo hace y a qué mola. Y ya está. Pues sí, es un poco así, es un poco... De todos modos, en ese tiempo, todas estas explicaciones que nosotros necesitamos ahora, rollo, explícame por qué esto ocurre así, ¿sabes? Y es como aquí, no, mira, es científico, es un chaval científico y lo ha hecho así y punto. Pero bueno. Bueno, sí, las cosas que también cuando se inventaba la radiación, ¿no? En plan, que cogía un nombre casi que sonaba científico. Los rayos Y gamma son así. Y lo tiraba para allá. Y se queda tan a gusto. Sí. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver un poco cómo Peter Parker, Spider-Man, está ya vestido con su disfraz y todo ese rollo, ¿sabes? Y le está grabando en la televisión. Y una de las cosas que se suelen olvidar, yo creo que a raíz de la peli, es que era una estrella de la televisión. O sea, tenía una especie de show, ¿sabes? O sea, que es un poco, pues eso, extraño. Y ya de por sí, a mí me hace muchísima gracia ver lo bien que luce el traje ya en los años 60. Luce muy bien. Se le ve muy guapo, la verdad. Muy, muy chulo. Muy chulo. Bueno, pues aquí tenemos un poco el momento este de ladrón, donde el ladrón pues eso se mete, se escapa en el ascensor y además es que es eso, le dice el policía, hey tío, lo has dejado marchar, no sé qué, y dice, bueno, sí, que déjame en paz. Y pues sigue pasando lo mismo, tal, sigue ganando dinero, tal, hasta pues el inevitable momento en el que Peter Parker llega a su casa, hay un coche de policía enfrente de su casa y se entera de que han matado a su tío. A ver, un poquito así, rollo por encima. ¿Cómo veis esta fábula? Es muy sencilla, pero ¿qué os transmite más o menos? Uy, que aquí Stan Lee, o al menos él como escritor, entonces se propuso plasmar un montón de cosas a la vez en un panel demasiado cortito, porque trata entonces de bastantes cosas que por lo menos después del evento en el que él se pone a usar sus poderes con el fin de ganar dinero, aquí no escatima mucho en decir que, bueno, va a hacerlo por un objetivo en concreto, para complacer algo a alguien, sino más que nada para él tener dinero y sacarle un provecho un poquito egoísta a sus poderes o a sus nuevas habilidades después de la picadura, y de lo que va enseñando poquito a poquito lo que puede hacer con sus cualidades sobrehumanas, pero cumple con empezar a plantear esta idea de cómo sería si de repente tú, como chico juvenil que vives completamente aislado de las demás personas, viene y te pica una araña genéticamente modificada, y cómo empiezas a abusar tú del poder que tiene, hasta que realmente empiezas a notar lo crudo que es la vida si actúas de forma egoísta con las ventajas que te da la vida. Una cosa loquísima que te plantean en unas cuantas páginas de viñetas.
Candice, ¿tú tienes algo que decir de todo, bueno, todo el tema del ladrón y todo eso? Bueno, es una historia, o sea, en un principio, tal y como plantea Stan Lee, parece, o sea, bueno, lo que ha dicho un poco Omega, en plan, ¿qué pasaría, chavalillo, si te picas a ti una araña? ¿A que ganarías dinero? Pues eso. Y luego también el tema de la venganza, porque ¿qué pasaría tú, chavalillo, si hiciesen daño a alguien que quieres y tuvieses todo este poder? Irías a por el tío este y le harías pagar, ¿no? Y la liarías mucho. Y bueno, son como... Él está intentando transmitir como mensajes así muy potentes, con muy poca información, porque, a ver, tú lo lees y bueno, nosotros ya estamos muy familiarizados con el personaje tal y cual, pero leerlo en la época tiene que ser muy... Pillas el mensaje rápido, supongo. Ajá. Porque estás viendo cosas muy de la irresponsabilidad, la venganza, el poder, que viene siendo de adolescente a hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se marcan mucho. Por ejemplo, pues eso, en la escena de que él está como ganando dinero haciendo espectáculos, pues ahí está utilizando algo que todavía no controla para, ¿sabes? Como un espectáculo, como una diversión cuando él no sabe lo que le está pasando todavía. Y luego la venganza, pues también un poco de lo mismo. Y bueno, eso va a dar paso a lo que el mensaje final que quiere dar Stan Lee. Además que podría agregar que durante el transcurso de ese cómic nos van planteando que Peter Parker es un chaval, es un muchacho que es muy introvertido, casi que asocial. No decir antisocial, pero sí muy asocial en el sentido de que cuando ve que las demás personas le tienen repudio, desprecio, su actitud es muy de no me interesa lo que las demás personas hagan o sean. Solo le importan después, en otras viñetas se nos muestra que sus tíos. Y dice que son las únicas personas por las que él se preocuparía en su vida, pero realmente no tiene una convicción que sea de buen samaritano, de buen ciudadano. Es solamente un muchacho que, bueno, es un erudito y que vela mucho por sus propios intereses en el cómic, durante esa historia. Pues sí, a mí me gustaría rescatar algo que ha dicho Mega y que me gusta mucho de los cómics más antiguos, estamos hablando pues eso de los años 60, 70, que es que los paneles, las viñetas, te resumen perfectamente bien lo que está pasando, en el sentido de que en muy pocas viñetas te cuentan algo, y te cuentan algo perfectamente bien. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo 6 viñetas. En la viñeta 1, Peter ve el coche delante de la casa de sus tíos. En la viñeta 2, se asusta porque ve al policía. En la 3, se enfada. En la 4, sale corriendo. En la 5, se pone el traje. Y en la 6, ya está dando tumbos. Ya está por la ciudad. Exacto. Me refiero, son 6 viñetas, media página, que esto podría tirar incluso un número hoy en día. Y esto es media página. Por tanto, ya os digo que, bueno, en los tiempos, además estamos en la página número 9, en realidad son 11 páginas para contarnos la historia, el origen. Ya os digo que eran otros tiempos, otro tipo de narración, además para aligerar un poco y para que todo fuese más rápido, todos los pensamientos son en voz alta, o sea, los personajes hablan constantemente para explicar las cosas. Así que bueno. Todo acorde al formato, todo muy acorde al formato para que te quede claro, a pesar de la edad que tengas, y que todo esté muy sintetizado en 11 páginas. Es increíble. 11 páginas, y es una locura. Muy bien. A mí que me cuesta muchísimo, y disculpa que te interrumpa, pero a mí que me cuesta muchísimo empezar a por lo menos cuando me quiero hacer una historia, me comí algo de dudosa procedencia que me hace tener otros pensamientos. Y yo empiezo a plantear un mundo, unos personajes, todo eso. Me cuesta muchísimo dejar claro tanto cómo los personajes están escritos o van a estar escritos después, peor aún en el primer capítulo. Y aquí te deja bastante claro lo que forma parte del mundo de Peter, la personalidad que tiene, el pensamiento que tiene y las actitudes que va a tomar y toma después de todo lo que está sucediendo en el primer capítulo. Eso es, de hecho hay muchísimo, se nota mucho la personalidad de los personajes y lo que están sintiendo por las poses, por el lenguaje no verbal. Es todo bastante
teatrero, en el sentido de que es todo bastante exagerado para que se entienda muy bien y transmite muy bien en muy pocos vistazos. Muy bien. ¿Tú dirías que esto puede ser en parte por este formato que tenía antes Marvel, presuntamente de que el artista venía, dibujaba todo y después el escritor venía y en base a los espacios en blanco le ponía el texto? Totalmente. Eso, bueno, hoy no vamos a adentrarnos mucho, pero ese es el método Marvel, que seguramente alguno ya lo conozca, pues que era básicamente lo que ha dicho Mega. El guionista le pasaba un resumen, una idea, de lo que va la historia al dibujante, el dibujante lo dibujaba sin guión ni nada, y luego ya venía el guionista y ponía los diálogos. Era un poco... Esto da para bastante, porque el método Marvel ha tenido cosas y cosas, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, Stan Lee, que yo creo que en este número sí que hizo la historia y se la trabajó un poco y tal y cual, y se la contó, a otras historias en las que tú ves la historia y dices, bueno, aquí el guionista, o sea, Stan Lee, ha dicho 4 cosas, en plan rollo, se encuentra con este y se pelean, y todo lo demás viene del dibujante. O sea, hay cosas. Bueno, Mega, mira, ya que estamos en el final, estoy yo ahora mismo en la página 9, en la que justo pues ha saltado de la casa tal, y nos queda el momento final en el que se encuentra con el ladrón y tenemos pues eso, la moraleja final. ¿Te gustaría pues eso, describirla tú un poco y empezar a contar pues eso, cómo acaba esta historia y el viaje que hemos visto? Ok, bueno, ¿en dónde fue que nos quedamos entonces? ¿En la búsqueda del ladrón o cuando ya lo encara? Justo cuando lo encuentra. Ok, y cuando se lo topa, vemos un poquito varo concepto de que el personaje se puede pegar cosas y balancearse por los cielos. Una idea bastante poco, poco convencional, creo yo, al menos para un concepto de un personaje con poderes arácnidos. Pero entonces él llega y lo encuentra. Tiene una personalidad mucho más prepotente. Es como que más amenazante Peter Parker con el traje, y cuando encara al ladrón nota, después de que lo intenta atacar, pero cómo lo fácilmente lo elude y cómo lo noquea, la expresión en su cara, que bueno, esto ya fue un detalle del dibujante, pero deja muy en claro con esos pequeños puntitos que puedes ver en la página, también con el diálogo, que él está bastante impactado porque se trata de el ladrón que después de la función que hizo, él dejó escapar. Y de que esto, posteriormente, cuando lo termina entregando a las autoridades, el personaje se quita la máscara y sale llorando. O sea, siente tremenda carga de culpa por darse cuenta de que una persona que pudo detener con las habilidades que acaba de obtener, provocó algo tan terrible que lo perjudicó a él completamente, y que lo deja tan desmotivado y tan triste y desganado, a pesar de todas estas cualidades que ahorita estaba tan contento de tener, para darle un poco de dualidad o esas capas que terminan rematando con el narrador dando una frase muy importante. Pues sí, eso es. ¿Y qué frase es esa? A ver, aquí esto está en inglés, pero guiándome, Bueno, básicamente que durante el silencio de la caminata de Peter Parker en una calle vacía, él entonces se da cuenta que en este mundo un gran poder trae algo más importante, que trae una gran responsabilidad. Y eso hace que una leyenda nazca, haciendo que el nombre de un nuevo rostro sea conocido en el resto del mundo por sus fantásticas aventuras, que supuestamente tienen bastante que contar. ¡Wow! O sea, lo has traducido todo. Yo esperaba la mítica, ¿sabes? Un gran poder, pero bueno, que te lo has sacado. Oh, sí, esperabas un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Pues no. Aquí dice que un gran poder trae una gran responsabilidad. Sí, de hecho ni siquiera la usa como una frase emblemática, este cómic, el Amazing Fantasy, sino que es como el final de la frase, pero no es la insignia de Spider-Man, todavía no es su insignia. De hecho, esa frase se hará grande años después, sobre todo con la película y cosas así. Pero pues ya os digo que al principio esa frase era una parte más del final de
de ese final de historia. O sea que yo os digo, pues eso, para mí es una fábula perfecta, esta historia de sobre la humildad, sobre el poder, sobre la responsabilidad y todo eso. Creo que con muy poquito hace mucho, porque en realidad no conocemos casi nada al tío Ben, no conocemos nada al ladrón ni nada, pero se llega a empatizar rápido con Peter y al final pues eso, incluso el propio final le marca como héroe, ¿sabes? O sea que está bastante guay. ¿Y tú, Candins, qué te quedas un poquito antes de ir con la peli? De decir del final, es muy simple y funciona, o sea, me refiero simple. Bueno, a largo de aquí. No es simple, me refiero a que es fácil de hacer, sino es simple, sencillo de entender para el lector. Hacer esto conlleva pues un gran trabajo y ser bastante creativo y tal. No es fácil. Pues habla alguien que intenta hacer cosas y siempre acaba frustrado. Entonces, que Stan Lee pueda hacer esto, bueno, Stan Lee, Steve Ditko, ¿no? Puede hacer esto. Ambos. Sí, juntos pueden hacer esto con tanta facilidad contra una historia que no tampoco es que sea tal, pero tiene un personaje ya muy carismático, con un traje que es muy peculiar y que va a llamar mucha atención a lo largo de mucho tiempo. También tiene un nombre extraño, pero que es muy, muy fuerte. Tiene Spider-Man, se te llena la... o Spider-Man, ¿no? Se te llena la... como queráis decirlo, porque acabo de ver un meme que me ha hecho gracia. Sí, ¿no? Y bueno, es un personaje que se te llena el nombre, que tiene potencia, ¿no? Tal... y que la gente no está, encima es adolescente, por lo tanto los chavales que lo vean, que estarán creciendo e intentarán aprender, estarán estarán cogiendo valores, pues no sé, son cosas como son pilares, pues si tienes poder tienes que intentar ser responsable, ¿no? Si alguien te hace algo malo, tienes que tener tienes que tener cuidado y no ir a lo fácil que sería vengarte, ¿no? Yo qué sé, ese tipo de cosas que aluden todo a la responsabilidad y pues eso. Luego tenemos, como he dicho, la frase del narrador, ¿no? Que cierra muy bien esto y que deja ya con la salsilla a la gente que quiera saber un poquito más del personaje, para que hablen de él y que vayan haciendo eco, porque obviamente ya con esto una leyenda ha nacido y tal y cual. Curioso que menciones sobre cómo van a continuar la historia del personaje, ya que abajo de la misma viñeta dice también que entonces estemos atentos del próximo número de Amazing Fantasy, donde se va a dar continuidad de las interesantes aventuras del más diferente y nuevo juvenil superhéroe llamado Spider-Man. Sí, pero esas cosas le decían mucho, ¿eh? O sea, en plan rollo, espérate, porque no sé qué, no sé cuánto, y al final nada. O sea, esas cosas la decían mucho. La decían por mucho. si colaba. Sí. Exacto, por si colaba. Lo interesante entonces es que como ya había dicho Galilian, irónicamente termina siendo el último número de la serie de Amazing Fantasy. Así es. Yo al final me quedo un poco con lo que ha dicho Candins, que esa historia es simple en el sentido de que alude a lo universal. En plan, da igual si tienes 10, 20, 30, 50, 60 años, la vas a entender, porque el sentimiento de culpa es muy fuerte, el sentimiento de familia suele ser muy común, el sentimiento de responsabilidad, incluso de juventud y de querer vivir, es, digamos, un sentimiento muy universal. Lo puedes entender en los años 60, lo puedes entender en 2020 y seguramente lo puedas volver a entender en 2300 cuando hagan el 10º remake. O sea, sí, al final es así. Así que creo que es una historia, pues eso, que en su simpleza está su mejor baza. Claro, su pegue, que es que se puede adaptar porque es muy universal, porque no se pega a la época en la que está, sino que se puede extrapolar a cualquier momento. Creo que es parte de lo que hace que también
como dijo ahorita nuestro colega aquí invitado, que también como el personaje es joven, es mucho más fácil reflejarte con él y que a pesar de que su actitud no sea como la tuya, pues tú digas, sí, me creo que si yo tuviera esos poderes también los usaría para atraer gente o sacar dinero o provecho de ellos. Pero les daría verdadero valor cuando me doy cuenta, o les cambiaré el uso cuando le doy cuenta que mi vida gracias a esos poderes cambió o pasó algo terrible que me hace querer actuar distinto. Eso es. Pues nada, eso ha sido Amazing Fantasy XV, que bueno, es un comicazo, a pesar de que pues lo lees hoy en día y se notan los años un montón, no es como el buen vino, pero aún así pues eso, que está muy bien, y sobre todo pues que dio lugar a un héroe, vamos, que es súper querido, para mí el más grande. Así que, si queréis, podemos pasar con la película. Música de Daniel Mann. Vale. Voy a poner. Muy bien, pues vamos allá. Pues vamos allá.